Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nuevamente gusto en saludarles. Espero que se estén encontrando bien y estén disfrutando de este aniversario de la gracia de Dios, 52 años. Que el Señor bendiga. Sin duda, hay cuántas personas que se han ganado a través de estos 52 años. Cuántas personas han vuelto al Señor y gloria a Dios por eso. Y yo les animo, queridos hermanos, a que sigan pujantes, que sigan vivos, activos y siendo sal y luz en una comunidad tan particular como es la ciudad de Córdoba, y que la iglesia en Cabañas del Pilar pueda seguir siendo un estandarte que proclame la verdad de la palabra de Dios y esté en este tiempo atendiendo las necesidades, sirviendo a la comunidad y a cada uno de los hermanos, que realmente puedan ser fortalecidos, queridos hermanos. Ayer habrán escuchado el audio, el mensaje sobre la soberbia, ese pecado tan particular que no tiene clase social, como hemos dicho. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de nuestro Dios, de ese Dios que ha mantenido la obra por 52 años y la va a seguir sosteniendo, ese Dios inmutable, ese Dios maravilloso que tenemos la gracia de poder conocerle. Jeremías dice: si hay algo que nos debemos alabar es en poder haber conocido al Señor Jesucristo. El Señor abrió nuestros ojos y pudimos conocer al Señor y eso cambió nuestras vidas. Pero quiero que en esta mañana podamos abrir nuestros ojos, el Señor pueda abrir nuestros ojos y poder seguir contemplando las maravillas de ese Dios que tenemos. Quiero que me acompañen al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen a ese texto en Miqueas capítulo 7 y voy a leer el versículo 18, 19 y 20, donde cierra el libro Miqueas. Y a esta reflexión le he titulado ¿Qué Dios como tú? Observen lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. A esta reflexión la he titulado ¿Qué Dios como tú? Y un poco respetando cómo viene hablando el autor, porque pregunta en el versículo 18, ¿qué Dios como tú? Miqueas está haciendo un juego de palabras porque su nombre, Miqueas, significa ¿qué Dios como Jehová? Y Miqueas está asombrado del Dios que tiene, y eso debería ser también nuestro sentir cuando nos acercamos a Dios, asombro delante de Dios. Ustedes saben que esa frase, ¿qué Dios como tú? O una frase similar, aparece 7 veces en el Antiguo Testamento, el número perfecto. Inició allá en Éxodo, capítulo 15, cuando después de haber cruzado el Mar Rojo, Moisés se asombra ante el despliegue del poder de Dios y dice, ¿qué Dios como Jehová entre los dioses? Hacedor de maravillas, hacedor de poderosos hechos el Señor. Y Moisés ahí, asombrado del poder de Dios, exclama, ¿qué Dios como tú? Pero lo que le llama la atención acá a Miqueas, y es causa de su asombro, no es el despliegue del poder de Dios, sino que Miqueas está asombrado del despliegue del perdón de Dios. Miqueas está asombrado del despliegue de ese perdón de Dios, y eso es lo que también a nosotros nos debería asombrar. Observando el pasaje, estos 3 textos que quiero que los tengas abierto al pasaje para poder considerarlo, podemos entender un poco por qué Miqueas estaba tan asombrado. Miqueas está asombrado en primer lugar de que Dios decida perdonar el pecado. Así que pone ahí en primer lugar, Dios decida perdonar el pecado. Eso es causa de asombro, de que Dios decida perdonar. Quiero recordarte de que Dios no está obligado a perdonarte. Cuando vos pecás, Dios no está obligado a perdonarte. Sin embargo, Dios decide perdonarte.
Si nosotros fuéramos condenados eternamente al infierno eterno, Dios no sería injusto, porque nos estaría dando lo que nuestros pecados merecen. Sin embargo, Dios decide perdonarnos. Y Miqueas está asombrado de esto. Es el concepto de gracia. Es lo que recibimos cuando no lo merecemos. Dios decide perdonar el pecado. Qué gloriosa verdad, hermanos. Qué gloriosa verdad. Ahora, es interesante que en el pasaje se nombran 3 palabras distintas para hablar del pecado. Ahí en el versículo 18, cuando Dios dice, ¿qué Dios como tú que perdona? Esa palabra perdona en el hebreo es igual a la palabra que aparece en el versículo 19 como iniquidades. Es una palabra que tiene que ver con lo depravado, con lo perverso. Y así es como Dios ve nuestro pecado. Es algo perverso, es algo depravado. Hay una segunda palabra para pecado, está en el versículo 18 cuando habla acerca de justamente pecado y habla de la transgresión, de la rebelión. Y el pecado justamente es eso, el pecado es rebelión contra Dios. Y la otra palabra que aparece en el versículo 19 cuando habla de pecado, la última palabrita ahí en el versículo 19 que habla de pecados, está hablando, hace la palabra hebrea y es la palabra que significa errar al blanco y es la palabra más común en la Biblia para describir el pecado, cuando nuestras obras no son tan perfectas como Dios pretende que sean. Ahora, hay una palabra que significa perverso, hay otra palabra que significa rebelión y otra palabra que significa errar al blanco en este pasaje. Y la pregunta es, ¿por qué Miqueas utiliza 3 palabras distintas para describir la misma acción? Para describir la acción de pecar. ¿Por qué utiliza 3 palabras distintas? ¿Saben por qué? Porque creo que el mensaje es claro acá. Creo que el mensaje es, cualquiera sea tu pecado, yo, dice Dios, decido perdonarte. Querido amigo, querido hermano, cualquiera haya sido tu pecado, Dios decide perdonarte. Ahora, es interesante también que en el pasaje, cuando habla se usa 3 palabras para pecado, Miqueas utiliza 4 palabras para describir el perdón. Y qué maravilloso es eso, porque en el versículo 18, por ejemplo, dice que Dios como tú que perdona. Y esa palabra en el hebreo es similar a una palabra griega en el Nuevo Testamento que es muy común para el perdón, que tiene 3 significados. Significa alzar, quitar y llevar. Y eso es lo que Dios hace con nuestro pecado. Lo alza, lo quita y lo lleva. La otra palabra que tenemos para perdón es en el versículo 18 que dice que Dios no solo perdona, sino que olvida nuestro pecado. Y esa palabra en el hebreo es la palabra pasar por alto. Y hace referencia al Éxodo, a la Pascua, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto y esa última plaga que Dios iba a mandar sobre los incrédulos, iban a ser salvos si tomaban un cordero, lo sacrificaban y con la sangre de ese cordero pintaban los postes y el dintel de la puerta. Entonces, si el ángel del Señor ahí, si el Señor a medianoche veía la puerta pintada con la sangre del cordero, pasaba por alto. Esa misma palabra, pasaba por alto, es la palabra que nosotros tenemos acá como olvida. Y Dios no solo perdona, quita tu pecado, lo olvida. Y también en el versículo 19 tenemos 2 palabras más que se utilizan para describir el perdón, que son sepultar y echar en lo profundo del mar nuestros pecados. Ahora, mientras que hay 3 palabras para describir el pecado, hay 4 palabras para describir el perdón. Una evidencia más de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Es por eso que podemos exclamar: ¿qué Dios como tú, que decides perdonar mi pecado? Ahora, la segunda verdad por la cual Miqueas pronuncia esta palabra de asombro es no solo porque Dios decide perdonar el pecado, sino porque Dios se deleita en perdonar el pecado. Dice la segunda parte del verso 18: no retuvo para siempre su enojo. Y escucha bien esto, y subrayalo y remarcalo en la tabla de tu corazón, porque Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Y querido hermano, una cosa es que Dios perdone nuestro pecado, que Dios decida perdonarte. Y otra cosa maravillosa es que Dios se deleite en perdonarme. Esto es maravilloso. Dios se deleita en perdonarme. ¿Recuerda usted las tres parábolas en Lucas 15? La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. En las tres parábolas se nombra y se deja énfasis de que Dios se deleita en perdonar. Cuando el pastor encontró la oveja, dice en el versículo 5 al 7, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando la mujer encuentra la moneda perdida, dice: y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando el hijo vuelve a casa y el padre hace fiesta y después trata de convencer a su hijo mayor, el padre le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios se deleita en perdonarme. ¿Qué Dios como nuestro Dios, queridos hermanos? ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Un Dios que decide perdonarnos, pero es un Dios que se deleita en perdonarme. Y hay una tercera verdad, una tercera maravilla acerca del perdón, y es que Dios da a su Hijo para perdonarme. Esto es lo más maravilloso. No solo que Dios decide perdonarme, no solo que Dios se deleita en perdonarme, Dios dio su Hijo para perdonarme. Y esto es maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo para perdonarnos. Dios sacrificó su Hijo para perdonarme. Esto es maravilloso. Leí la historia de un hombre llamado Stuart Holden, que nunca tuvo un concepto, le costaba, dice a esta persona, tener un concepto claro, tangible de lo que era el perdón de Dios. Hasta que un día tuvo que hacer un viaje en el Océano Pacífico, y mientras están navegando en el barco a través del océano, uno de los tripulantes del barco murió. Entonces hicieron lo que acostumbraban a hacer, le dieron la ceremonia de la sepultura en el mar. Y este hombre cuenta que mientras las campanas sonaban en el barco, los marineros agarraron el cuerpo de la persona que había fallecido, y mientras el barco iba andando, nunca detuvo su camino el barco. Mientras iban andando, las campanas iban sonando, los marineros agarraron el cuerpo muerto y lo arrojaron al mar. Y allá quedó el cuerpo, mientras el barco seguía su camino. Él ahí pudo comprender que Dios también arrojó al mar nuestros pecados. Quiero decirte que el Señor Jesucristo tomó tus pecados y se hizo cargo de esos pecados en la cruz y sepultó nuestros pecados. Ahora fíjense el versículo 20. Es interesante, acá van a aparecer dos palabras muy interesantes sobre el perdón de Dios. Cuando Dios extiende el perdón, se cumple la verdad y la misericordia.
Observa, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Cuando Dios extiende el perdón, se cumplen estas dos verdades, la misericordia y la verdad. Cuando Dios despliega su perdón, quedan cumplidas estas dos manifestaciones de su carácter, la misericordia y la verdad. En el Evangelio de Juan obtenemos que cuando el Señor Jesucristo vino, dice que fue la manifestación de la gracia y la verdad. Vimos la gracia y la verdad en Él. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se juntaron. ¿Y dónde se juntó la misericordia y la verdad? ¿Dónde se vio desplegado, conjugado de una forma perfecta la misericordia y la verdad? En la persona del Señor Jesucristo y más específicamente en la cruz. Fue en la cruz donde el Señor Jesucristo recibió la verdad de Dios, el castigo justo de nuestros pecados, pero fue a través de la cruz del Señor Jesucristo y a través de su obra perfecta en la cruz que la misericordia de Dios, la gracia de Dios quedó abierta para todos nosotros. Es por eso que Dios decide perdonar el pecado, es por eso que Dios se deleita en perdonar el pecado, es por eso que Dios dio a su Hijo para perdonar tu pecado, querido hermano. Charles Feinberg, en un comentario sobre este pasaje, habla de que los judíos ortodoxos, el primer día del año judío, en una ceremonia, cuando terminan la ceremonia, todo judío ortodoxo va a celebrar una ceremonia que le llaman el tashlich, que es literalmente echar, que sacando la palabra textual del versículo 19 acá, donde dice, echarás en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Ese es el tashlich. Y en esa ceremonia, los judíos ortodoxos, una vez que terminaron la ceremonia en la sinagoga y que leyeron al profeta Jonás, después van hacia un lugar donde hay agua, un lago, un río o un afluente de agua, van hacia ahí y recitando estos tres textos que hemos leído nosotros, el 18, el 19 y el 20, vacían sus bolsillos de pecado. En una ceremonia, en un gesto simbólico, vacían sus bolsillos y es como que hacen un gesto que arrojan de los bolsillos, lo que tienen en los bolsillos, al agua. Y ellos ahí están descargando sus pecados. Y esta es una figura pintoresca de lo que el Señor ha hecho, de lo que dice este pasaje. Pero nosotros sabemos que este no fue el método por el cual Dios perdonó nuestros pecados. Nosotros sabemos que fue el Señor Jesucristo aquel que tomó nuestros pecados, se hizo cargo de nuestros pecados, nos dio su perdón y sepultó nuestros pecados en lo profundo del mar. Qué maravilloso es el Dios que tenemos, queridos hermanos. Qué maravilloso es el Dios que tenemos que decide perdonarnos, que se deleita y que dio a su Hijo para perdonarnos. Llegando a este punto, quiero abrir la reflexión en dos. Me gustaría que vos puedas tomar ahí donde estás un tiempo para adorar a Dios. Adorar al Dios que te ha perdonado de todos tus pecados. Pero también me gustaría que vos puedas, en este tiempo, si vos me estás viendo y estás luchando con un pecado y has caído en este día o en los días anteriores, la culpa está carcomiendo tu conciencia y la culpa se ha convertido en una espina que no te deja caminar o en un mosquito que no te deja dormir o en una sombra que te está persiguiendo y estás hoy avergonzado de tu pecado. Y te voy a animar en el nombre del Señor a que disfrutes del perdón de Dios, a que puedas entender por una vez que Dios decide perdonarte, a que entiendas que Dios se va a deleitar en perdonarte y entiendas que Dios, por medio de Cristo, ya perdonó tu pecado. Pero para poder disfrutar el pecado tienes que volver. No se puede disfrutar el abrazo del Señor a la distancia. Tienes que volver a Dios. Tienes que volver a Dios para poder disfrutar del perdón. Qué maravilloso es que en la parábola de Lucas 15, el hijo que se fue una vez pero tuvo que volver 3 veces. Tuvo que volver en sí, arrepentimiento. Tuvo que volver al Padre
en confesión y tuvo que volver a la casa, a la iglesia, en comunión. Y en este aniversario tal vez este mensaje está llegando a personas que por una causa fueron parte de la iglesia y hoy ya no son parte. Por X causa, no sé, ni soy quien para andar indagando en eso. Pero si fuiste parte de la iglesia, si tuviste la comunión y hoy ya no la tenés, hoy volvé al Señor y volvé a la comunión con tus hermanos. Disfrutar del perdón de Dios, querido hermano, y que el Señor te bendiga, que el Señor haga un milagro a través de esta palabra. Que el Señor les bendiga, les abrazo y les saludo desde Quilino. Gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.